Vámonos, vámonos con nuestro compañero y amigo Javier López, top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisdom. ¿Cómo estás, Javier? Hola Pascal, muy bien, buenos días. Bueno, en la encuesta de hoy vamos a hablar sobre el fervor patrio, cómo lo vive el mexicano, Javier. Así es, Pascal, pues en pocas palabras, septiembre se caracteriza por un fervor patrio mucho más fuerte, por un amor hacia México que se manifiesta en muchos aspectos, y quisimos preguntar a la gente qué piensan los mexicanos sobre este fervor, sobre este patriotismo, justo en el momento crítico que está viviendo el país. Es evidente, Pascal, que a pesar de que el amor por México es muy fuerte, también está marcado por un momento de división política que evidentemente vive México. Y las preguntas, Pascal, son muy directas y así lo manifiestan. Fíjate, le preguntamos a la gente qué tan orgulloso estás de ser mexicano. 61% de los mexicanos se siente muy orgulloso de serlo. Hay solamente un 10% que dice poco o nada orgulloso, el resto se mantiene en niveles de indiferencia y orgullo. Pero bueno, estamos hablando que prácticamente, yo diría, 7 de cada 10 mexicanos se sienten orgullosos de ser mexicanos. Cuando le preguntamos esto a la gente que simpatiza con la 4T, con el gobierno actual, evidentemente este nivel de orgullo sube y llega a niveles prácticamente del 80%, 82%. Lo que se refleja también, Pascal, cuando le preguntamos a la gente, en caso de que México entrara a una guerra, ¿qué tan dispuesto estarías a luchar por tu país? Y aquí el 64% de los mexicanos estaría dispuesto a luchar por México en caso de que llegáramos a tener algún conflicto armado. En el caso de la gente que simpatiza con Morena, el 75% estaría dispuesto a ir a luchar por México. Es decir, siempre hay un gap, al menos hasta ahorita lo estamos viendo, de 10 puntos, 12 puntos porcentuales entre la gente que simpatiza con el gobierno y la gente que no, en este tema de fervor patrio. ¿Qué le hace a los mexicanos sentirse orgullosos, Pascal? Y aquí sí es igual, simpatizas con el PRI, PAN, Morena, PRD, el que sea. La cultura e historia de México es la mención más fuerte en aquello que los hace sentir orgullosos como mexicanos. Le sigue la comida y le sigue el pueblo en general, los mexicanos en general. Después hay otras menciones, Pascal, como la religión, la solidaridad entre el pueblo, pero mucho más bajas, y realmente es esta cultura e historia lo que parece que nos cohesiona como país y como cultura. Aquí lo interesante, Pascal, cuando ya dejamos de lado todo este tema del amor a México, etcétera, es ¿qué pasaría si tuvieras tenido la posibilidad de haber nacido en otro país? ¿Estarías de acuerdo en hacerlo? Y aquí prácticamente 4 de cada 10 mexicanos le hubiera gustado haber nacido en otro país. Es el dato que matiza un poco también pues el orgullo y el amor por México, ¿no? A 4 de cada 10, por mucho que quizá les guste México, pues si hubieran tenido la oportunidad de haber nacido en otro país, les hubiera gustado. Esto es más bajo para aquellos que simpatizan por Morena, solamente el 21% le hubiera gustado nacer en otro país. Y a pregunta directa, si pudieras, te irías a vivir fuera de México en este momento, pues prácticamente 58% sí se iría, contra 41% de los que simpatizan con Morena que sí se iría. Es decir, pues prácticamente 6 de cada 10 mexicanos, si pudieran, se irían a vivir fuera de México, Pascal, en estos momentos. Estas dos respuestas obviamente matizan pues todo el fervor patrio que se exacerba mucho más durante el mes de septiembre. Oye, y en el tiempo tenemos alguna manera de comparar cómo ha evolucionado el fervor patrio. Fíjate que el caso del amor por México no se ha movido de manera significativa. La última encuesta al respecto la tenemos de hace un par de años. Lo que sí, este tema de irías a vivir fuera de México sí ha crecido. Hace un par de años no estaba en niveles del 60%, estaba en niveles de 50%, un poquito menos, 48%, pero pues, yo te diría que sí hay una sensación de que en este momento, si pudiera, pues me iría a vivir lo que está viviendo el mundo, pero en otro lugar, ¿no? Sí se ha visto un poquito más negativo la respuesta, Pascal. Digamos, en relación con la posibilidad de irse a otro país. ¿Y qué es lo que motiva eso? ¿Es la situación económica? ¿Qué es exactamente? Mira, si lo cruzamos contra por ejemplo, preferencia partidista, que es el dato principal que te estoy dando, es evidente que la gran mayoría de la gente que se iría a vivir fuera de México es gente que no simpatiza con el gobierno actual. Cuando tú le haces esta misma pregunta a los morenistas, a la gente que simpatiza con Morena, pues la gran mayoría te dice que no se iría a vivir fuera de México.
Yo creo que hay un tema de división política muy marcada en la encuesta, que es lo que hace que la gente se sienta pues insegura bajo el nuevo régimen o la transformación que está viviendo México. Ya, pero digamos en términos de amor al país, ¿hay alguna diferencia entre pues las diferentes preferencias políticas? No, ahí es donde se ve clarísimo que la gente está orgullosa de ser mexicano. Sí. Quizás sí hay una ligera diferencia cuando estás en contra, digamos, de las decisiones del gobierno actual, pero no es tan marcada. Sí. Donde se ve muy marcado es en si te irías fuera de México, si pelearías por el país, y si tuvieras la oportunidad de haber nacido fuera de México, te hubiera gustado. Ahí son las tres preguntas que son quizá menos directas. Es muy difícil que alguien te diga que no ama México, ¿no? Si nació aquí. Pero cuando le dices te irías de México, pues ahí es mucho más claro que no estás tan contento con lo que estás viviendo aquí. Bueno, y ahí se refleja la polarización política que estamos viviendo. Javier, cuéntame, ¿dónde puede encontrar la encuesta nuestra audiencia? Lo pueden encontrar, Pascal, en el blog de Wisum, en wisum @blog, wisum_blog.mx, o también en la página de Wisum, wisum.mx. Pascal, ahí están todas las encuestas que presentamos. Perfecto. Javier, te agradezco mucho. A ti, Pascal, buenos días. Bueno, ahí está Javier López, top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum.